César Roar, neurocirujano, nos sigue acompañando aquí en Noticias Globovisión Salud. Fractura vertebral es el tema del día de hoy. Nosotros estábamos hablando, usted nos explicaba lo que es el universo de la vértebra y además las conexiones que tiene tan importantes, además el soporte prácticamente de nuestro cuerpo. Así es. Conecta todo lo que tiene que ver nuestro organismo y además el sistema esquelético, que es fundamental para sostener nuestro cuerpo en general. Le preguntaba cuáles son las lesiones más frecuentes porque existen muchas dudas, mitos y realidades sobre lo que serían las operaciones de vértebras, columnas en general y los huesos. Muchas personas piensan, si me operan de la columna puedo quedar inválido o inmóvil e incluso en estado vegetal. ¿Qué tan Claro. cierto pueden ser este tipo de creencias? Y además, ¿quiénes realmente son candidatos para una cirugía de este tipo? Claro, esta conversación la tengo con relativa frecuencia en la consulta porque creo que hay una opinión popular de que la consulta con el neurocirujano es para la planificación quirúrgica. Eso es completamente errado. El neurocirujano, pues sí, tiene el conocimiento para definir si un tratamiento es sensible a cirugía o no, pero la mayoría de las condiciones de columna e incluso cerebrales escapan del tratamiento quirúrgico para que su beneficio sea solo el tratamiento médico. Es decir, la mayoría de las condiciones pueden tener un tratamiento médico y quien define el tratamiento médico, quien guía el tratamiento médico de alguna condición o el tratamiento quirúrgico, pues definitivamente es el neurocirujano, ¿no? No solo nos encargamos de resolución quirúrgica de las enfermedades del cerebro y la columna, no, nos encargamos de la resolución médica también de estas condiciones, ¿no? ¿Qué tan delicado es operar la columna? Depende de muchos factores. También comento con bastante frecuencia en mi consulta que generalmente la cirugía es para restar un problema, no vamos a sumar un problema. Entonces el estado inicial, el estado preoperatorio del paciente es elemental en este sentido. Si el paciente tiene reserva funcional, esfínteres conservados, fuerza muscular normal, difícilmente haya deterioro postoperatorio, ¿no? Nosotros vamos es a resolver un problema, el dolor, un problema de movilidad, un problema de estabilidad espinal, no a condicionar un problema. Entonces el estado previo a la cirugía Ujú. es elemental para responder esta pregunta. No es lo mismo operar a un paciente en buenas condiciones, sin déficit de ningún tipo, ni sensitivo, ni motor, ni esfinteriano, a operar a un paciente que ya venga con algún problema neurológico irreversible o que ya esté instaurado en el tiempo. ¿Toda Entonces, fractura vertebral es operable? no, para nada. En primer lugar, determinar, sobre todo en edades avanzadas de la vida, la causa es elemental, porque muchas veces hay fracturas subyacentes a una lesión secundaria. Voy a hablar más o menos para que me entiendan. Hay metástasis o tumores vertebrales que condicionan la fractura y que no dan síntomas hasta que esto ocurre. Entonces, si hay una alta sospecha clínica de que debajo de esta fractura hay una lesión ocupante de espacio o primaria o metastásica, creo que el diagnóstico oportuno de qué está detrás de esa fractura es elemental. Hay criterios rígidos para el tratamiento de las fracturas vertebrales, pero la mayoría de estos tienen que ser condicionados o tienen que ser acoplados a la realidad del paciente y a su morbilidad. Por supuesto. Entre los criterios rígidos, que en poco hay que discutir al respecto, es que si hay deterioro neurológico por la fractura, pues hay que resolverla. Doctora, que yo aprovecho para preguntar algo sobre la rectificación cervical. Claro. La rectificación cervical normalmente es atendida a través de rehabilitación y tratamientos no quirúrgicos, pero ¿existe una opción quirúrgica para la rectificación cervical? Mira, depende de la causa, insisto. Si es traumática, la gran mayoría de las veces la rectificación cervical se debe a inflamación o desarreglo muscular, aponeurótico, no óseo. Pero si perdió totalmente la La curvatura. curvatura, si no hay lesiones óseas asociadas ni ligamentarias, significa que el problema es muscular, por lo que la rehabilitación temprana, no el collarín rígido por 3 semanas, Ok. no. Lejos de eso, más bien, la rehabilitación temprana, el integro a las actividades cotidianas, actividad física guiada por el especialista, es el que se asocia a recuperaciones más rápidas. Lejos de lo que se creía antes, el reposo en cama, el collarín rígido por tiempos Ujú. prolongados, no. Cuando uno ¿Y si no se descarta, hizo la rehabilitación temprana? no siempre estás a tiempo para hacer la rehabilitación temprana. Y la rehabilitación, la actividad física y la integración a las actividades cotidianas creo que es lo que más se asocia a bienestar. Tenemos por acá una pregunta, sé que no tiene que ver con lo que sería la fractura vertebral, pero nos quieren que le hagamos esta pregunta, nos las han colocado varias veces, Ujú, nos las hace Antonio, dice, Dani, pregúntale sobre el manguito rotador, si claro. se cura solo con operación, ya que tuve una caída y en ese momento se me salió el hombro, gracias.
Entiendo. Inicialmente, cuando empezamos la entrevista, hablamos de la importancia de la evaluación multidisciplinaria. El manguito rotador, componente importante del movimiento del hombro, escapa de la materia del neurocirujano. Nosotros vemos en la consulta muchas patologías asociadas al manguito rotador y tenemos que tener el conocimiento básico para descartar o identificar si se trata su dolencia del manguito rotador o de la columna cervical. Pero cuando identificamos que el problema es el manguito rotador, nos apoyamos con los traumatólogos, que son los expertos en esta área. Claro, por eso le preguntaba también sobre el equipo multidisciplinario, porque tenemos a aquellos radiólogos que le van a ayudar con los rayos X, los estudios especiales. Ahí vamos a detenernos, ¿cuándo se hacen estudios especiales para los pacientes? Entiendo. En los casos de trauma o de fractura vertebral, les decía lo siguiente. Inicialmente, en los primeros años de vida, si es traumático, pues la forma de evaluar el hueso, el mejor estudio es la tomografía, sin duda. Pero como la columna vertebral no es solo hueso, sino partes blandas, médula espinal, raíces nerviosas, Raíces nerviosas bastante importante. Claro, el complemento entonces con resonancia magnética es fundamental, pero no es que una descarta la otra. La tomografía me evalúa con precisión el hueso, la superficie ósea, la relación de una vértebra con otra, y la resonancia me evalúa con precisión las partes blandas, médula espinal, raíces nerviosas, disco intervertebral. En definitiva, depende de lo que el médico sospeche y los hallazgos al examen físico es que uno va a orientar la solicitud del estudio. Doctor, ¿qué opina usted, mejor dicho, del bloqueo neural? Tiene sus indicaciones precisas con muy buenos resultados, pero todo el procedimiento médico, quirúrgico o no quirúrgico, incluso médico, va a tener efectividad si la elección del paciente destino es la correcta. Si elegiste bien el paciente, hay alternativas muy buenas, pero si lo elegiste mal, puedes hacer el procedimiento excelente que no va a tener buenos resultados. Entonces, el secreto de esto es la elección correcta del paciente. Recomendaciones finales para cuidar nuestro sistema óseo, nuestra columna vertebral en general y además, si tenemos alguna dolencia, ¿qué tenemos que hacer? Entiendo. El estilo de vida es fundamental para determinar cómo vamos a vivir en los años futuros. En este sentido, la alimentación balanceada, vegetales verdes, vegetales rojos, trigo, quinoa, por ejemplo, evitar el consumo de tabaco es un veneno, así como lo es el reposo prolongado en cama, hacer higiene postural, las actividades cotidianas tienen que tener una forma correcta de hacerse con alternación, con pausas activas, alternando entre posiciones cotidianas cada 30 o 40 minutos. Es decir, la forma en cómo vivamos el día a día y la cotidianidad va a influir fundamentalmente en nuestra salud en el futuro en la columna. Queremos agradecer que nos acompañara. ¿Cómo lo pueden contactar? Gracias a ustedes por la invitación. Estoy en Clínica Angios en Chuao y en Policlínica La Arboleda. Y a través de las redes sociales, César con 2A, piso neurocirujano. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. El doctor César Roa nos estuvo hablando sobre la fractura vertebral, las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas y además la importancia de acudir al especialista ante cualquier dolencia y lesión. Si tenemos algún tipo de lesión, así que consideramos mínima, tiene que ser revisada, evaluada y hacerse los exámenes necesarios para evitar secuelas al futuro. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.